Mi nombre es Samuel, y una vez vi a un hombre tan rico y poderoso que podía comprar el horizonte entero, arrodillarse no ante Dios, sino ante una viuda a la que había contratado para salvar a su hija, y lo hizo sin decir una sola palabra, con todo el peso de su orgullo hecho añicos en el suelo. A veces el silencio de un hombre así grita más fuerte que una estampida. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime también desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Todo comenzó en el otoño de 1888, en las vastas y solitarias tierras de Montana. El barón Alistair Finch era un hombre forjado en el control. Su rancho era un imperio de vallas perfectas y ganado de primera, una fortaleza de riqueza construida para mantener el mundo a raya. Pero dentro de su imponente mansión de piedra reinaba un silencio que ni toda su fortuna podía romper. Su hija de 1904 años, Rosalind, se negaba a comer desde que su madre había muerto un año atrás. Se estaba apagando lentamente, como una vela en una habitación sin aire, y cada institutriz que Alistair contrataba fracasaba, incapaz de atravesar el muro de dolor de la niña. La desesperación roía a aquel hombre como el óxido al acero, porque el único problema que no podía resolver con dinero o con órdenes era el corazón roto de su propia hija. Fue entonces cuando apareció Elara Vance. Llegó en una carreta que parecía un juguete al lado de la grandeza de la casa. El viento de la llanura tiraba de su vestido sencillo y gastado, pero ella se mantenía erguida, con una calma que parecía fuera de lugar en medio de tanta opulencia y desolación. Yo la vi desde el establo, mientras Alistair la observaba desde la ventana de su despacho. Su rostro era una máscara de escepticismo y agotamiento. No veía a una mujer, veía su última opción, una herramienta que esperaba, sin mucha fe, que funcionara. Para él, ella era solo una viuda del pueblo, una mujer cuya reputación de serena y resiliente era lo único que le quedaba por probar. No buscaba un milagro, solo un resultado. La primera reunión tuvo lugar en su despacho, un cuarto tan frío como la tumba de su esposa. El fuego de la chimenea estaba apagado y el aire olía a cuero viejo y a papeles sin tocar. Alistair no le ofreció asiento. Le explicó sus deberes con la distancia de un general dando órdenes antes de una batalla perdida. Su único objetivo es que la niña coma, dijo con la voz desprovista de cualquier emoción. No busco calidez ni afecto en esta casa. Solo quiero que mi hija sobreviva. Elara no respondió de inmediato. Simplemente lo observó, y en su mirada no había intimidación, sino una profunda y tranquila compasión. Vio más allá del varón, del hombre rico y poderoso. Vio a un padre ahogado en un dolor tan profundo que ya no sabía cómo respirar. Luego la condujo al comedor. La habitación era enorme, con una mesa tan larga que podría haber alimentado a todo el pueblo. Pero en el centro, sentada en una silla alta, había una figura diminuta y pálida. Rosalind. Tenía la mirada perdida en un plato de comida intacto, tan pequeña en esa inmensidad que parecía un fantasma. El silencio era tan denso que se podía sentir en la piel, roto solo por el lejano tic-tac de un reloj de pared. Elara no miró la riqueza que la rodeaba, ni las pinturas en las paredes, ni siquiera al hombre que estaba a su lado. Sus ojos se clavaron en la niña, y por primera vez en mucho tiempo, alguien en esa casa no vio un problema que solucionar, sino un alma que necesitaba consuelo. En ese instante, dos mundos chocaron, el control de Alistair y la empatía de Elara. Y la batalla por la vida de esa niña acababa de empezar. Alistair Finch no nació varón, ni tampoco nació con ese frío que parecía pegado a sus huesos. Yo lo conocí de joven, cuando llegó del este con la mirada llena de ambición y los bolsillos llenos del dinero de su padre.
Vino a Montana no para encontrar un hogar, sino para construir un reino. Quería domar la tierra, trazar líneas rectas con sus vallas donde la naturaleza solo había puesto curvas y caos. La gente del pueblo le puso el apodo de Varón, un poco por respeto y otro poco por burla, porque se movía entre nosotros como si estuviera en un salón de baile europeo, siempre distante, siempre un poco por encima de todo. No entendía que en esta tierra la riqueza no te aísla del dolor, solo te da un lugar más grande donde sentirte solo. Construyó su imperio con una precisión implacable. Cada establo, cada corral, cada acre de pasto estaba planificado y ejecutado sin un solo error. Yo trabajé para él en esos primeros años y vi cómo su mente era una máquina perfecta para los negocios. Podía prever una sequía con solo mirar el color del cielo en primavera o saber el peso de una res con una sola ojeada. Pero esa misma agudeza le fallaba por completo cuando se trataba de las personas. Daba órdenes, esperaba resultados y pagaba bien, pero nunca ofrecía una palabra de consuelo o una palmada en la espalda. Su rancho era un mecanismo perfecto, pero sin alma, un reflejo del hombre que lo había creado, un lugar donde todo funcionaba, pero nada vivía de verdad. Pero hubo un tiempo en que esa casa tuvo luz. Se llamaba Eleanor. Era su esposa, una mujer del este como él, pero con una calidez que parecía derretir la escarcha que Alistair llevaba dentro. La trajo a Montana creyendo que podría protegerla de la dureza del mundo, con sus muros de piedra y su fortuna. Recuerdo verlos pasear por los terrenos donde él planeaba plantar un jardín de rosas para ella, un trozo de su hogar lejano en medio de la llanura. Cuando ella reía, el sonido parecía llenar cada rincón vacío de esa mansión, y por un momento Alistair dejaba de ser el varón. Era solo un hombre enamorado, torpe en sus gestos, pero sincero en su devoción. Un hombre que creía haber encontrado la única pieza que le faltaba a su perfecto imperio. Tengo grabada en la memoria una tarde de feria en el pueblo. Eleanor lo había convencido para ir. Él, con su traje impecable, parecía un águila en un gallinero, pero por ella lo hizo. Lo vi participar en un juego de tirar anillas, con una seriedad que habría usado para cerrar un trato de 1000 cabezas de ganado, solo para ganarle a ella una simple cinta de seda azul para el pelo. Cuando se la entregó, su mano temblaba un poco. Ella se la ató en la muñeca y lo miró con un amor tan puro que a uno le daba vergüenza estar mirando. En ese instante, bajo el sol polvoriento de Montana, eran solo un hombre y una mujer, y todo el dinero y el poder del mundo no valían nada comparado con ese pequeño gesto. Luego vino la oscuridad. El nacimiento de Rosalind debería haber sido la culminación de su felicidad, pero se convirtió en su tumba. Eleanor no sobrevivió al parto. Alistair trajo a los mejores médicos, gastó una fortuna para mantenerla con vida, pero esta tierra a veces cobra un precio que ningún dinero puede pagar. Se quedó solo, con una hija recién nacida cuyo llanto era un eco constante de su fracaso. La culpabilidad lo devoró por dentro. Se culpaba por haberla traído a un lugar tan salvaje, por no haber sido capaz de protegerla, por haber creído que su control sobre las cosas materiales podía extenderse a la vida y la muerte. Ese día, el hombre que había sido murió junto a su esposa. El camafeo de Eleanor, un pequeño óvalo de plata con su retrato, se convirtió en el símbolo de su derrota. No podía mirarlo, pero tampoco podía deshacerse de él. Lo guardó bajo llave en un cajón de su escritorio, junto a los títulos de propiedad y los libros de cuentas, como si el amor fuera otro activo que había perdido su valor. Cerró esa parte de su corazón con la misma determinación con la que cerraba un trato. Se convirtió en un padre que proveía, pero no consolaba. La pequeña Rosalind creció en una casa donde el amor de su padre estaba tan presente y tan inaccesible
como el retrato de su madre encerrado en aquel cajón. Mientras tanto, en una granja modesta al otro lado del valle, la vida de Elara Vance se tejía con hilos muy distintos. No conocía la opulencia, pero entendía el valor de un abrazo. Creció sintiendo la tierra bajo sus uñas, sabiendo que cada cosecha era una victoria contra el hambre y cada invierno superado una bendición. Su mundo no estaba hecho de vallas y contratos, sino de remiendos en la ropa, del olor a pan recién hecho y de la certeza de que la única riqueza verdadera era tener a alguien con quien compartir el silencio al final de un día agotador. Su fortaleza no venía del control, sino de la capacidad de doblarse ante el viento sin romperse. Se casó con un vaquero, un hombre bueno y sencillo, cuyo único tesoro era su palabra. Su amor no se declaraba con cintas de seda, sino con un balde de agua traído del pozo sin que ella lo pidiera, o con la forma en que él le arreglaba el chal sobre los hombros cuando el frío arreciaba. Juntos, construyeron un pequeño sueño, un hogar humilde, lleno de una calidez que el dinero no puede comprar. Tuvieron un hijo, un niño pequeño que llenó sus vidas de una alegría tan intensa que daba miedo. El marido de Elara talló para él un pajarito de madera, una cosita simple que colgaba sobre su cuna, un símbolo de un futuro que imaginaban lleno de risas y juegos. Pero la fiebre llegó a su cabaña como un ladrón en la noche y se llevó a su hijo. El pajarito de madera dejó de girar sobre una cuna llena y se convirtió en un recuerdo doloroso de un silencio que nunca debió existir. Elara y su marido lloraron juntos, sosteniéndose el uno al otro en la oscuridad, compartiendo un dolor tan profundo que amenazaba compartirlos por la mitad. No se culparon, no construyeron muros entre ellos. En cambio, su pena compartida se convirtió en un lazo aún más fuerte, una comprensión silenciosa de la fragilidad de la vida. Aprendieron que el amor no te protege de la pérdida, pero es lo único que te ayuda a sobrevivirla. Apenas 2 años después, cuando las heridas de esa primera pérdida empezaban a cicatrizar, el destino le asestó otro golpe. Su marido no regresó del arreo. Una estampida, dijeron, una nube de polvo y un trueno de pezuñas que se lo había tragado para siempre. Lo único que le devolvieron fue su sombrero, aplastado y cubierto de tierra. De repente, Elara se encontró sola, con un doble duelo a cuestas y un futuro tan vacío como el cielo de invierno. El pajarito de madera que guardaba en una caja se convirtió en el único vestigio de la familia que había tenido y perdido. Un pequeño trozo de madera que contenía el peso de todo su mundo. Así que allí estaban, en el otoño de 1888, 2 almas rotas por la pérdida, viviendo bajo el mismo cielo inmenso de Montana. Alistair Finch se había rodeado de riqueza para construir una fortaleza contra el dolor, pero vivía prisionero dentro de ella. Su duelo era un veneno que lo había endurecido, convirtiendo su corazón en piedra. Creía que el control era su salvación, sin darse cuenta de que era su condena, porque lo aislaba de la única cosa que podría haberlo sanado, la conexión con otro ser humano. Cada orden que daba, cada valla que levantaba, era un grito silencioso de un hombre aterrorizado por su propia impotencia. Elara, en cambio, había tejido su dolor en el tejido de su ser. No lo ocultó ni intentó escapar de él. Lo cargó con una dignidad silenciosa que le dio una profunda comprensión del sufrimiento ajeno. Su pérdida no la había endurecido, la había hecho más compasiva. Mientras Alistair veía en su hija un problema que no podía resolver, un fracaso andante, Elara vio en ella un reflejo de su propio corazón vacío, un alma pequeña que, como ella, necesitaba algo más que comida para sobrevivir. Su capacidad para sentir el dolor de Rosalind no era una habilidad, era una cicatriz que reconocía a otra. Por eso, cuando Elara Vance cruzó el umbral de aquella mansión fría, no solo entraba una nueva empleada.
Era el encuentro de dos formas opuestas de sobrevivir a la pena. Él, que había cerrado su corazón con llave, y ella, que lo llevaba abierto como una herida que nunca terminaba de cerrar. Él, que había intentado comprar el olvido, y ella, que vivía con el peso de cada recuerdo. Yo los observaba desde la distancia, sin saber aún toda la verdad de sus pasados, pero podía sentirlo en el aire. Sentía el peso del camafeo encerrado en el despacho y el del pajarito de madera guardado en el baúl de 1900. El Lara, sus pasados no eran solo historias, eran presencias invisibles en cada habitación de esa casa. El miedo de Alistair a volver a querer a alguien era el fantasma de Eleanor susurrándole que no podría proteger a nadie. La paciencia infinita de Elara con Rosalind era el eco del amor por el hijo que había perdido. Cada gesto, cada silencio entre ellos, estaba cargado con el peso de los que ya no estaban. No eran solo un patrón y su empleada. Eran dos supervivientes de naufragios distintos que habían acabado, por un capricho del destino, en la misma isla desierta. Vi en los ojos de Alistair el terror a que esa mujer, con su calma insoportable, pudiera encontrar las grietas en los muros que con tanto esmero había levantado. Y vi en la mirada de Elara una compasión que no juzgaba, porque ella sabía mejor que nadie que las peores cicatrices son las que no se ven. La batalla por la vida de la pequeña Rosalind no se iba a librar con medicinas o con comida, sino con los fantasmas de sus pasados. Y yo me preguntaba cuál de los dos dolores sería más fuerte, el que te encierra en ti mismo o el que te obliga a abrirte a los demás. Aquella casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las armas no eran pistolas, sino recuerdos. La rigidez de Alistair chocaba contra la suavidad de Elara, su control contra la paciencia de ella, su riqueza contra la dignidad de ella, y en medio de todo, una niña pequeña que se negaba a comer, cuyo silencio era el juez y el jurado de Mindorshire, todo lo que estaba por venir. Yo lo vi todo y supe desde el primer día que lo que ocurriera bajo ese techo no cambiaría solo el destino de una niña, sino que obligaría a un hombre a enfrentarse a la tumba que él mismo había cavado en su propio corazón. Los primeros días de Elara en el rancho fueron como ver el deshielo en primavera, lento, casi imperceptible, pero innegable. La risa de Rosalind, un sonido que creíamos perdido para siempre, empezó a oírse de nuevo, primero como un susurro y luego como un arroyo que recupera su cauce. Elara no hacía nada extraordinario, simplemente estaba allí. Se sentaba en el suelo de la cocina con la niña, no para obligarla a comer, sino para compartir su propio plato, hablándole de las nubes y de los pájaros como si fueran viejos amigos. Y Alistair observaba desde la distancia, desde el umbral de una puerta o el marco de una ventana, con una expresión que yo no lograba descifrar, una mezcla de alivio y un miedo profundo, como el de un hombre que encuentra agua en el desierto y teme que sea un espejismo. Esa nueva calidez que llenaba la casa parecía asustarle más que el silencio sepulcral que la había precedido. El control era su refugio, y la presencia de Elara, con su calma impredecible, era un desafío a cada muro que él había levantado. Empezó a retirarse, a crear una distancia deliberada. Las cenas que por un breve tiempo había compartido con ellas en un extremo de la larga mesa, volvieron a ser una bandeja solitaria en su despacho. Las conversaciones se limitaron a instrucciones secas, a menudo transmitidas a través de mí o de otro de los hombres. Era como si, al ver una pequeña flor crecer entre las grietas de su fortaleza de piedra, su primer instinto no fuera cuidarla, sino aplastarla antes de que sus raíces se hicieran demasiado fuertes y derribaran el muro entero. Recuerdo una mañana en particular. Elara estaba en el porche, enseñando a Rosalind a hacer una trenza con briznas de hierba seca. La luz del sol de la mañana las envolvía,
y por un instante parecían una estampa de paz, una familia de verdad. Alistair salió de la casa, listo para su ronda diaria por el rancho. Se detuvo un segundo y vi en su rostro el impulso de acercarse, de decir algo, de unirse a ese pequeño círculo de luz. Pero entonces su mandíbula se tensó, su espalda se enderezó como un poste de cerca, y pasó de largo sin una sola palabra. Elara no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron por un momento. El sol seguía brillando, pero una sombra invisible acababa de cruzar entre ellos. La tensión se hizo casi física, un aire denso que se respiraba en cada rincón. Se movían por la casa como dos planetas en órbitas separadas, conscientes el uno del otro, pero sin atreverse a alterar su curso. Los pequeños gestos de cortesía que habían surgido al principio, como la taza de caldo que ella le dejaba o la leña extra que él ordenaba apilar cerca de la cocina, desaparecieron. Se convirtieron de nuevo en lo que eran al principio, un patrón y su empleada. Pero ahora era diferente. Antes la distancia era natural, ahora era un esfuerzo constante, una elección renovada cada día, y esa elección pesaba sobre ellos como el cielo de plomo antes de una tormenta. El viaje al pueblo fue el punto de quiebre. Los suministros escaseaban y era inevitable. Partieron al amanecer, con Rosalind sentada entre ellos en el asiento del carruaje, un pequeño amortiguador en medio de un silencio tenso. Durante el trayecto, la inmensidad del paisaje de Montana parecía obligarlos a hablar. Alistair señaló una formación rocosa, explicando su nombre. Elara comentó sobre las flores silvestres que crecían al borde del camino. Eran conversaciones triviales, frágiles, pero eran algo. Por un momento, mientras el carruaje avanzaba bajo el cielo abierto, pareció que la distancia que los separaba en la casa podía encogerse en la vastedad del mundo exterior. Pero el pueblo era un espacio cerrado, un escenario lleno de ojos y oídos. En cuanto entramos en el emporio, sentí como el aire cambiaba. Las conversaciones se detenían, las miradas se clavaban en ellos. No eran miradas hostiles, sino curiosas, especuladoras. Vi a la esposa del herrero susurrarle algo a la del tendero y ambas miraron a Elara con una mezcla de lástima y juicio. La viuda del varón, decían esos ojos. Para ellos, ella no era una mujer que había salvado a una niña, sino una empleada viviendo bajo el techo de un hombre rico y solitario. La reputación, en un lugar como aquel, es más frágil que el cristal. Elara sintió el peso de esas miradas. Vi cómo su espalda se enderezaba un poco más. Su barbilla se levantaba en un gesto de dignidad silenciosa. Continuó con sus compras. Su voz tranquila y firme al pedir harina y azúcar, como si no notara el veneno en el aire. Pero yo vi el leve temblor en sus manos cuando recogió el cambio. Alistair, por su parte, reaccionó de la única manera que sabía, con frialdad. Su rostro se convirtió en la máscara impenetrable del varón. No la defendió, no desafió las miradas, simplemente ignoró a todo el mundo, pagando sus cuentas con una arrogancia gélida que solo sirvió para confirmar las sospechas de la gente y para cavar un foso aún más profundo entre él y Elara. El viaje de vuelta fue un tormento. El silencio ya no era tenso, era un abismo. Rosalind, sintiendo la desolación de los adultos, se durmió en el regazo de Elara. Cada chirrido de las ruedas del carruaje parecía gritar las palabras que ellos no se atrevían a decir. Alistair mantenía la vista fija en el horizonte, sus manos agarrando las riendas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Elara miraba hacia el lado opuesto, observando el paisaje pasar sin verlo realmente. El pequeño acercamiento de la mañana se había hecho añicos contra el muro de la opinión pública, y ambos se habían retirado a sus trincheras más solos y más lejos que nunca. De vuelta en el rancho, la rutina se reanudó, pero el alma se había ido.
La casa volvió a sentirse como un mausoleo. El Ara cumplía con sus deberes con una eficiencia impecable, pero la calidez se había desvanecido. Se centraba exclusivamente en Rosalind, creando un pequeño mundo para las dos del que Alistair estaba explícitamente excluido. Él, por su parte, se sumergió en el trabajo con una ferocidad que no le había visto en años, cabalgando desde el amanecer hasta el anochecer, como si intentara dejar atrás sus propios pensamientos en una nube de polvo. Se evitaban con una precisión casi coreografiada. Una noche, una tormenta de otoño azotó el rancho con una furia inesperada. El viento aullaba como un animal herido y la lluvia golpeaba las ventanas como puños. La tormenta los atrapó a todos dentro, obligándolos a una proximidad que ambos habían estado evitando. Yo estaba en la cocina, arreglando un arnés, y los vi. El Ara estaba sentada junto al fuego, remendando una de las camisas de Rosalind, la luz de las llamas dibujando sombras en su rostro concentrado. Alistair estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando la oscuridad barrida por la lluvia. El único sonido en la habitación era el crepitar del fuego y el rugido del viento, un ruido que hacía su silencio aún más ensordecedor. Durante horas permanecieron así, en la misma habitación pero a mundos de distancia. Pude ver el tormento en la postura de Alistair, la rigidez de sus hombros, la forma en que su reflejo en el cristal oscuro parecía el de un prisionero. Sabía que su mente estaba atrapada en un torbellino de culpa por su secreto, de miedo a perderla y de una ira impotente contra el mundo y contra sí mismo. Cada trueno que sacudía la casa parecía un eco de la guerra que se libraba dentro de él. Quería hablar. Quería romper ese silencio insoportable, pero las palabras estaban atrapadas en su garganta, ahogadas por el orgullo y el pánico. El Ara, por su parte, parecía haber encontrado un refugio en la sencillez de su tarea. Cada puntada que daba era metódica, precisa. Era su forma de imponer orden en medio del caos, tanto el de la tormenta exterior como el de la agitación interior. No levantó la vista ni una sola vez hacia él, pero yo sabía que era consciente de cada uno de sus movimientos, de cada suspiro contenido. Su calma no era ignorancia, era una armadura. Ella había sobrevivido a tormentas mucho peores y había aprendido que a veces lo único que se puede hacer es agachar la cabeza y seguir cosiendo hasta que amanezca. La tormenta amainó al amanecer, dejando tras de sí un mundo limpio y silencioso, pero la atmósfera dentro de la casa seguía cargada. Unos días después, un vaquero de un rancho vecino pasó por allí de camino al norte. Mientras tomaba un café en la cocina, mencionó de pasada un nombre, Jedediah Kane. Dijo que lo había visto trabajando en una cuadrilla del ferrocarril, más pobre y amargado que nunca. Era el nombre del capataz que Alistair había despedido y pagado para que desapareciera tras la estampida que mató al marido de El Ara. Lo vi todo. El Ara, que estaba sirviendo el café, se detuvo por una fracción de segundo, su rostro una máscara de dolor antiguo. Alistair, que acababa de entrar, se quedó helado en el umbral. Su rostro perdió todo color. El pasado, que había intentado enterrar bajo capas de dinero y silencio, acababa de llamar a su puerta. El vaquero, ajeno a la bomba que acababa de soltar, siguió hablando de otras cosas. Pero para Alistair y el Ara, el mundo se había detenido. Vi cómo la mirada de Alistair se clavaba en el Ara, una mirada de pánico puro. Y vi cómo ella, al sentir sus ojos sobre ella, se volvía lentamente, y en su expresión había una pregunta silenciosa, una confusión que empezaba a tomar la forma de una terrible sospecha. A partir de ese día, el comportamiento de Alistair se volvió errático. Se encerraba en su despacho durante horas, a veces simplemente mirando por la ventana, otras revolviendo papeles con una agitación febril. Lo oía caminar de un lado a otro por la noche, sus pasos pesados,
sobre el suelo de madera como los de un animal enjaulado. El peso de su secreto, ahora reavivado, lo estaba consumiendo. La posibilidad de que Elara descubriera la verdad, no por su confesión, sino por el azar, lo aterrorizaba. Sabía que la confianza, esa planta frágil que apenas había empezado a brotar entre ellos, se marchitaría al instante. Elara notó el cambio. Por supuesto, lo observaba con una cautela renovada, con una tristeza en los ojos que me partía el alma. Probablemente pensó que su comportamiento era por ella, una reacción a los chismes del pueblo, una confirmación de que su presencia se había convertido en una carga. La incomprensión entre ellos era un veneno que se extendía lentamente, infectando cada gesto, cada silencio. Él estaba atrapado en su culpa y ella en la creencia de que no era bienvenida. Ambos sufrían, pero estaban demasiado aislados en su propio dolor como para ver el del otro. La tensión llegó a su punto álgido a través de la persona que ambos más querían proteger, Rosalind. La niña, que era como un pequeño barómetro de las emociones de la casa, sintió la creciente frialdad entre su padre y Elara. Una noche, durante la cena, después de días de progreso constante, empujó su plato. «No tengo hambre», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No era un capricho, era un reflejo del nudo que todos sentíamos en el estómago. El silencio y la tristeza habían vuelto a la mesa del comedor y la niña simplemente estaba respondiendo a ellos. Ese simple acto, ese plato de comida rechazado, fue como un disparo en la oscuridad. Rompió la fachada de control de Alistair. Lo vi mirar a su hija, pálida y asustada de nuevo, y luego a Elara, cuyo rostro estaba lleno de una impotencia dolorosa. En ese instante, comprendió. Comprendió que su miedo, su orgullo y su secreto no solo lo estaban destruyendo a él, sino que estaban deshaciendo el único milagro que había presenciado en su vida. Estaba envenenando el único pozo de agua pura que había encontrado. Y si no hacía algo, su hija volvería a hundirse en la oscuridad, y él la perdería a ella. Lo perdería todo. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que tenía que tomar una decisión y tenía que ser pronto. La noche en que Rosalind volvió a rechazar la comida, un silencio cayó sobre la mesa del comedor que era más pesado que cualquier ventisca. No era un silencio de tristeza como antes, sino uno de fracaso. Alistair Finch miró el plato intacto, luego a su hija, cuyo rostro era un pequeño mapa de la desolación, y finalmente a Elara. En los ojos de ella no había reproche, sino una derrota compartida, y eso fue peor que cualquier acusación. En ese instante, Alistair supo que todos los muros que había construido para mantener el mundo a raya se habían convertido en su propia tumba, y que su secreto no era un escudo, sino el veneno que estaba matando lentamente todo lo que tocaba. El miedo a perderla era ahora superado por una certeza mucho más aterradora. Si no hablaba, ya la había perdido. Se levantó de la mesa sin decir una palabra, un movimiento brusco que hizo chirriar la silla sobre el suelo de madera pulida. No se dirigió a su despacho para ahogarse en whisky, como habría hecho el hombre que era antes. En su lugar, caminó con una determinación fría, la de un hombre que va a enfrentarse a un pelotón de fusilamiento que él mismo ha convocado. Lo vi pasar por el pasillo, su sombra larga y distorsionada por la luz del candil. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de Rosalind, donde sabía que Lara estaría, y respiró hondo, como si el aire de su propia casa de repente le faltara. La decisión ya no era una opción, era una necesidad, la única cirugía posible para extirpar el tumor de la culpa que lo estaba devorando desde dentro. Elara estaba sentada en una mecedora junto a la cama de la niña, que ya dormía, agotada por su propia tristeza. Acariciaba el pelo de Rosalind
con una ternura que a Alistair le dolió físicamente contemplar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por una pequeña lámpara de aceite que proyectaba un círculo de luz cálida en medio de la oscuridad. Elara levantó la vista cuando él entró, y en su mirada había una pregunta silenciosa, una espera resignada. Probablemente esperaba que la despidiera, que le dijera que su trabajo había terminado, que había fracasado. No sabía que el fracaso del que él venía a hablar era mucho más antiguo y profundo. «Necesito hablar con usted», dijo él, y su voz sonó extraña en el silencio de la habitación, áspera y despojada de toda autoridad. No era la voz del varón, era la voz de un hombre. Se acercó, pero se mantuvo a una distancia respetuosa, como si temiera que su proximidad pudiera contaminar la paz de aquel pequeño rincón. Sostenía algo en sus manos, pero la oscuridad no me dejaba ver qué era. «No aquí», susurró ella, con una mirada hacia la niña dormida. Se levantó con la gracia silenciosa que la caracterizaba y lo siguió fuera, cerrando la puerta con un cuidado infinito, dejando a la inocencia a salvo de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La llevó a su despacho, el corazón helado de su imperio, pero esta vez encendió un fuego en la chimenea. Las llamas comenzaron a lamer la leña seca, arrojando una luz danzante sobre los libros de contabilidad y los mapas de sus tierras. Era un intento torpe de traer algo de calor a un lugar que nunca lo había conocido. Se quedaron de pie, uno frente al otro, con el crepitar del fuego como único sonido. Elara esperaba, con la paciencia de la tierra que espera la lluvia, sin saber si traería vida o inundación. Alistair la miró, y por primera vez no vio a una empleada, ni a una solución a su problema. Vio a la mujer cuyo mundo había ayudado a destruir sin que ella lo supiera. «El hombre que conducía la estampida que mató a su marido», comenzó, y las palabras salieron como si las arrancara de sus entrañas. «Se llamaba Jedediah Kane. Era mi capataz». Dejó que la frase flotara en el aire, pesada y venenosa. Vi el rostro de Lara cambiar, una confusión inicial que lentamente se endurecía, convirtiéndose en una comprensión helada. No dijo nada, pero su cuerpo entero se puso rígido, como un animal que siente el peligro antes de verlo. Sus manos, que colgaban a sus costados, se cerraron en puños apretados, las uñas clavándose en las palmas. Alistair continuó, su voz monótona, como si estuviera leyendo un veredicto contra sí mismo. «Fue su negligencia. Estaba borracho. Debería haber ido a la cárcel o algo peor. Pero yo tenía un contrato importante para el ferrocarril y un escándalo habría arruinado la reputación del rancho». La confesión era cruda, despojada de cualquier excusa. Era la verdad desnuda, fea y afilada como un trozo de cristal roto. Así que le pagué. Le di dinero para que desapareciera y nunca volviera. Compré su silencio para proteger mis negocios, para proteger mi nombre. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro que hubiera escuchado en esa casa. Elara lo miraba fijamente, y en sus ojos había un universo de dolor. La traición era una herida sobre otra herida. Cada gesto amable que él había tenido, cada momento de cercanía incipiente, se reconfiguró en su mente como una manifestación de la culpa, no del afecto. Su presencia allí, el cuidado que le había dado a su hija, todo se había construido sobre los cimientos de una mentira que profanaba la memoria de su marido. Vi una sola lágrima rodar por su mejilla, lenta y silenciosa, un río de pena que lo arrastraba todo a su paso. «Sabía quién era usted cuando la contraté», admitió él, y esa fue la estocada final. «Al principio me dije a mí mismo que era por desesperación, que usted era mi última opción para salvar a Rosalind, pero era mentira. Era una forma de penitencia, una forma cobarde de intentar arreglar lo que rompí sin tener el valor de confesarlo.
Se pasó una mano por el rostro, un gesto de agotamiento total. Y luego, cuando la vi con mi hija, cuando vi la vida que trajo de vuelta a esta casa, tuve miedo. Miedo de que si le decía la verdad, se marcharía, y no podía soportar la idea de perderla. El ara no se movió. Parecía una estatua tallada en dolor. Su respiración era superficial, apenas perceptible. La revelación no solo le había robado el pasado, sino que también había envenenado el presente. El hogar que había empezado a sentir en esa casa era una ilusión, la calidez una farsa. Estaba viviendo en la casa del hombre cuya cobardía le había costado todo. No había palabras para expresar esa desolación. Cualquier cosa que pudiera decir sería demasiado pequeña para el tamaño de la herida que se acababa de abrir. Entonces Alistair dio un paso adelante y colocó un fajo de papeles sobre el escritorio, junto con un pequeño objeto de plata. Era la escritura de una propiedad y el camafeo de su esposa. «No puedo devolverle a su marido», dijo, con la voz rota. «No puedo deshacer el daño, pero puedo hacer lo único que está en mi mano». Señaló la escritura. «Esta es la parcela del Arroyo del Este, la que su marido siempre quiso comprar. La tierra es buena, hay agua todo el año. Es suya, no como un pago, sino como una restitución. Es lo que él le habría dado si yo no se lo hubiera arrebatado». El gesto la dejó sin aliento. Era tan inesperado, tan contrario a todo lo que creía saber de él, que la conmoción rompió la parálisis de su dolor. Miró los papeles, el nombre de su marido mencionado en las notas del agrimensor, un sueño perdido que, de repente, se materializaba frente a ella. Era una oferta de libertad, una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de él, lejos de esa casa de fantasmas. Era un acto de redención tan completo y abnegado que la dejó sin defensas. Le estaba dando las herramientas para construir un futuro, sabiendo que ese futuro no lo incluiría a él. Luego, empujó suavemente el camafeo de plata hacia ella. «Y esto», dijo, su voz apenas un susurro, «esto es para que sepa que no le pido que se quede. Sé que no puedo. Solo le pido que entienda que el hombre que hizo aquello ya no quiere existir, y el hombre que soy ahora le debe a usted la libertad de elegir su propio camino». Dejar el camafeo allí, el símbolo de su propio duelo sagrado, era el acto de rendición definitivo. Era desnudar su alma por completo, poniendo su mayor dolor y su mayor vergüenza sobre la mesa, uno al lado del otro. El ara extendió una mano temblorosa y tocó la escritura. El papel era real, sólido bajo sus dedos. No lo miró a él. Sus ojos estaban fijos en ese documento, en la promesa de un futuro que creía enterrada para siempre. La ira y el dolor seguían allí, un océano rugiendo en su interior. Pero ahora había algo más, una isla de posibilidad. La justicia, o una forma extraña y tardía de ella, acababa de aparecer en el horizonte. La elección era suya, y el peso de esa libertad era casi tan abrumador como el de la pena. Sin una palabra, recogió la escritura. Sus dedos se cerraron sobre el papel con una firmeza que contrastaba con el temblor de su cuerpo. Lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un escudo. Luego levantó la vista y lo miró. Su expresión ya no era solo de dolor. Había algo más, algo que él no pudo descifrar. Una resolución silenciosa, una dignidad inquebrantable que ni siquiera su confesión había podido romper. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a Alistair solo con el fuego y el camafeo de su esposa sobre la mesa. Él se quedó allí, inmóvil, escuchando sus pasos alejarse por el pasillo. No la había seguido, no había suplicado. Por primera vez en su vida, había renunciado por completo al control. Había puesto su destino y el de su hija en manos de la mujer a la que había agraviado, aceptando cualquier veredicto que ella dictara. El fuego crepitaba en la chimenea,
y en el silencio de la habitación, Alistair Finch sintió el peso de lo que acababa de hacer. Había dinamitado los cimientos de su vida, y ahora solo le quedaba esperar para ver si de las ruinas podía crecer algo o si todo sería consumido por las llamas. La noche que siguió a esa confesión fue la más larga que recuerdo en el rancho. El Ara no hizo las maletas, no hubo gritos ni portazos. Simplemente se retiró a su cuarto, con la escritura de la tierra apretada en una mano, un papel que pesaba tanto como una lápida. La vi caminar por el pasillo, y no era la misma mujer que había llegado meses antes. Su espalda estaba recta, pero era la rigidez del roble que se niega a quebrarse en la tormenta, no la calma del sauce que se mece con ella. Pasó la noche en vela, sentada en la oscuridad, con la única compañía del pajarito de madera que su marido había tallado. No sé qué pensamientos cruzaron su mente en esas horas silenciosas, pero imagino que fue una guerra. Una guerra entre el fantasma de un amor perdido y el futuro de una niña viva, entre la justicia que se le debía a su marido y la compasión que sentía por un alma inocente. Al otro lado de la casa, Alistair tampoco durmió. Esperaba el amanecer como un condenado espera al verdugo, convencido de que la luz del día se llevaría con ella la única pizca de calor que había conocido en años. Al amanecer, un silencio denso, como el polvo después de una estampida, se había asentado sobre la casa. Alistair bajó a la cocina con el rostro demacrado, esperando encontrarla vacía. Pero el Ara estaba allí. No había rastro de equipaje, ni una nota de despedida. Estaba de pie junto al fogón, con el delantal puesto, preparando el desayuno para Rosalind. Su rostro estaba sereno, pero era una serenidad distinta, forjada en el fuego de una noche de insomnio y dolor. Era la calma del campo después de que el incendio ha pasado, una calma desnuda y llena de cicatrices. No le dijo buenos días, no lo miró, simplemente siguió con su tarea, cada movimiento deliberado y preciso. Remover la avena, cortar el pan. En esa rutina doméstica, en esa normalidad desafiante, estaba su respuesta. No era perdón, no era olvido, era una decisión. Era la declaración silenciosa de que no iba a permitir que la cobardía de un hombre destruyera el único propósito que le quedaba en la vida. Cuando Rosalind bajó, corriendo hacia el Ara con una confianza que partía el alma, Alistair se quedó en el umbral, invisible. Vio a su hija sentarse a la mesa y empezar a comer, charlando con el Ara sobre un sueño que había tenido. Era una escena de una domesticidad tan pura que parecía una burla a la oscuridad que la rodeaba. Fue entonces cuando Alistair vio los dos objetos que el Ara había dejado sobre la esquina de la mesa, uno al lado del otro. Eran la escritura de la tierra y el pequeño pájaro de madera. El mensaje era inequívoco y más claro que cualquier palabra. Aceptaba la restitución, la tierra que por derecho pertenecía a la memoria de su marido. Pero el pájaro, el símbolo de su propia familia perdida, puesto al lado, significaba que no iba a abandonar a esa otra niña. No era una elección entre su pasado y su presente, era una declaración de que iba a honrar a ambos, en sus propios términos. Iba a reclamar su futuro sin renunciar a su historia. Alistair Finch entendió. Entendió que ella no se quedaba por él, ni siquiera por la niña en un sentido simple. Se quedaba porque era la única forma de mantener intacta su propia dignidad. Marcharse habría sido una victoria para el pasado, una huida. Quedarse era un acto de una valentía silenciosa y formidable. Era reclamar su lugar en el mundo no como una víctima, sino como una superviviente, que elige dónde echar raíces. Él dio un paso atrás, saliendo del umbral, y le concedió el espacio que ella reclamaba con su silencio. No hubo disculpas ni promesas, solo un entendimiento mudo que pasó entre ellos, un acuerdo sellado sin un apretón de manos. Él
le había ofrecido libertad y ella la había usado de la forma más inesperada para quedarse y redefinir las reglas del juego. La justicia, a veces, no consiste en castigar al culpable, sino en negarse a ser destruido por su crimen. La vida en el rancho continuó, pero nunca volvió a ser la misma. El silencio entre Alistair y Elara ya no era un muro de secretos, sino un espacio de respeto construido sobre una verdad dolorosa. Él aprendió a vivir con la culpa, y ella aprendió a vivir con el recuerdo, uno al lado del otro. Él nunca volvió a tocar el camafeo de su esposa, y ella guardó el pájaro de madera en un lugar visible, en la repisa de la cocina. Un recordatorio constante de quién era y de dónde venía. Elara tomó posesión de 1905, su tierra, pero contrató a un hombre del pueblo para que la trabajara, visitándola a veces con Rosalind, como quien visita la tumba de un ser querido. No hubo un romance de novela, ni un final feliz de cuento. Hubo algo más real y, a mi parecer, más valioso. Dos personas rotas que a través de una niña encontraron una forma de seguir adelante, no juntos, sino en paralelo, con una dignidad que habían comprado a un precio muy alto. Y eso, en esta tierra dura, es lo más parecido a la redención que un hombre puede esperar. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en el corazón, comparte este vídeo y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.